manera mínima para los casos más graves, para los bienes jurídicos más importantes, etcétera, etcétera. Bueno, decimos que tiene que estar el derecho penal para limitar o contener el poder punitivo, ¿sí? Bueno, pero eso nos trae un problema. Está bien, ellos dicen, la pena solo se justifica para los casos más graves. Derecho penal mínimo. Bien, bueno, pero hay que justificarla. Ahora nos toca justificar el castigo, nos toca justificar la sanción penal, nos toca justificar la pena estatal. Bien, darle una función, darle una finalidad, cuál es el fundamento, por qué se castiga, ¿no? Y esto es un poco también lo que hizo el abolicionismo y lo que hizo el garantismo penal, es poner en evidencia las dificultades de legitimación discursiva que tiene desde hace tiempo y en la actualidad el poder punitivo. La pena, las dificultades de legitimación discursiva que tiene la pena estatal, que tiene la cárcel. Bien, que un poco también lo hablaba ayer el profesor Parma. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida en el que nos encontramos son algunos interrogantes, ¿no? Que vamos a intentar, con pocas probabilidades de éxito, les adelanto, contestar. Y para eso también va a ser específicamente la clase práctica del día lunes. Las discusiones filosóficas giran en torno a responder las siguientes preguntas que les he colocado en la filmina. ¿Cómo justificar la pena estatal? ¿Cómo fundamentar la función de la pena? ¿Qué puede justificar el castigo? ¿Quién castiga y bajo qué condiciones se castiga? ¿Cuál debe ser el castigo? ¿Debe haber proporcionalidad entre el castigo y la ofensa generada por el delincuente? Y probablemente el punto de partida sea precisar qué entendemos por castigo, sin perjuicio de las diferentes posiciones o concepciones o definiciones que existen en la literatura penológica. Una idea general de castigo podríamos decir que es la imposición de un dolor o la privación de derechos o de la libertad ambulatoria de una persona sobre la quien recae la sanción que coloca el Estado, ¿no? Y a partir de este concepto uno se puede preguntar, ¿cómo se puede justificar una práctica que atenta contra la libertad de quienes la sufren, que no les causa, sino que pretende causarles sufrimiento? Y acá aparece lo que ya hemos hablado a lo largo de estos días, que es el ejercicio de la violencia por parte del Estado. Es decir, que el Estado también es parte del problema. El Estado también ejerce el monopolio de la violencia, ¿bien? Y reproduce violencia. Entonces acá tenemos un problema. Estamos en una encrucijada, ¿bien? Que como les digo, y me incluyo, nosotros nos levantamos todos los días, ejercemos la profesión en el rol que nos toque, participamos de procesos penales, asistimos a la cárcel, interactuamos con otros actores, pero verdaderamente en la rutina y la vorágine, etcétera, etcétera, del día a día y con los casos y las sentencias y las audiencias, ¿cuándo nos sentamos a reflexionar sobre eso? Por eso es tan importante las instancias de posgrado. Por eso yo los felicito porque están acá. Es muy importante las instancias de posgrado porque no solamente para, bueno, a ver, acá no hay que venir a buscar solamente información para ganar un caso. Hay que venir a reflexionar también sobre lo que hacemos en el día a día. Bien, porque la verdad que no nos sentamos a reflexionar, no advertimos
Vamos a una audiencia, a un proceso penal, condenan a una persona a 10 años y está en el penal y lo vamos a visitar a la cárcel y... Bueno, pero nos hacemos estas preguntas. Pareciera como que funcionamos todos los actores de manera automática todos los días y nos retroalimentamos todos los días y nos vamos a la casa a ver Netflix después y se terminó. Y mañana nos levantamos y hacemos otra audiencia y condenan a otra persona y el fiscal pide 8 años y le dan 6 años y lo vamos a ver a la cárcel y la cárcel es un desastre. Y bueno, en algún momento, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista científico, hay que sentarse a reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Está bien? Bueno, estas son las preguntas estas son las discusiones filosóficas que se dan, ¿no? En torno a estas preguntas. El tópico que nos disponemos a tratar, todas estas teorías, ha atravesado la historia moderna del derecho penal, ¿sí? En la literatura se ha discutido desde diversas perspectivas. Cada una de ellas ha ofrecido un fundamento desde teorías filosóficas, políticas y jurídicas muy diversas. Bien. Ya desde la antigüedad, determinados filósofos de suma relevancia se expresaron sobre esta temática, ¿no? Si bien, como vamos a ver, el auge de esta discusión y de diversas teorías tuvo lugar en el marco de la ciencia penal moderna, a partir de la Ilustración en adelante, no podemos soslayar que desde la antigüedad ya desde la antigüedad se discutía sobre los fundamentos del castigo. Desde Platón hasta Kant, les diría, predominó el fin retributivo de la pena con base metafísica. Algunos filósofos, ahí les he puesto algunas opiniones, algunos filósofos griegos de la antigüedad sostenían doctrinas muy opuestas en cuanto a la finalidad de la pena, en cuanto a la finalidad del castigo. Protágoras rechazaba la finalidad retributiva. Platón, en cambio, admitía fines de utilidad social junto con la reeducación del delincuente, es decir, más lo que hoy se conoce con las teorías preventivas. Aristóteles sostenía una finalidad retributiva de la pena para restablecer el mal causado por el delincuente. Séneca, en cambio, sostenía, alienado con Platón, la reeducación para la corrección del delincuente. Y ya en la Edad Media, Tomás de Aquino admitía ambos fines. Bien, pero lo cierto es que con el surgimiento del derecho penal liberal, como vimos en la Ilustración, allá por el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo en el siglo XVIII y sobre todo con los aportes de Beccaria, en su obra de los delitos y de las penas en 1764 que vimos, que hace esta gran crítica al derecho penal del antiguo régimen, recordemos, la Inquisición, la práctica inquisitiva, los tormentos, los castigos corporales, la persecución, la tortura, el asesinato de mujeres herejes en toda Europa, etcétera, etcétera. A partir de el surgimiento del derecho penal liberal, del Estado liberal de derecho, de la obra de Beccaria, de otros tantos pensadores, como la vimos, se comienzan a elaborar doctrinas filosóficas sobre cuál debería ser el fundamento de la pena. Es decir, con el surgimiento del Estado de Derecho, el derecho penal liberal, los límites al poder punitivo, el principio de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, todo lo que ya vimos, y la abolición de los castigos corporales, de los tormentos, de la pena de muerte y la aparición como protagonista de la sanción penal, de la pena privativa de la libertad y de la cárcel, como vimos, bueno,
habría que buscar cuál es la finalidad y la función de la pena estatal. En el marco de un Estado de Derecho, tenemos que decir por qué castigamos y bajo qué función, bajo qué finalidad, con qué fundamento. Bien. No obstante, la trascendencia de la obra de debate sobre la finalidad y la función de la pena estatal surgió posteriormente en el siglo XIX y aún no finaliza. Como ayer les dijo el profesor Parma, todas las teorías de la resocialización, la reeducación, todas han fracasado. Es un debate que deba, en la ciencia penal moderna, más. El profesor Pise sostiene justamente que a partir del siglo XIX, en donde surge el derecho penal liberal, el límite del poder punitivo, la creación de los códigos penales, todo lo que ya vimos, que empiezan a surgir estos principios o axiomas legitimantes, habla el profesor Parma. Principios o axiomas legitimantes, para justamente para legitimar, para fundamentar la imposición de esta amarga necesidad, dice él, que venimos a llamar pena. Es decir, reconoce que la pena es un mal, que es una amarga necesidad, pero que es justamente un mal necesario. Y es a partir del siglo XIX que empiezan a aparecer una serie de teorías filosóficas, jurídicas y políticas para dar respuesta a todos estos interrogantes que planteamos al inicio de esta clase. Bien. Y como les digo, es un debate que nace hace ya 200 años en el marco de la ciencia penal moderna y que aún no finaliza y que aún no se le logra encontrar la vuelta a esta amarga necesidad que venimos a llamar pena. Bien. Bueno, en primer lugar, encontramos a las teorías retributivas o absolutas. Bien. El origen de estas teorías, de la tesis retributiva, tiene sus raíces en el idealismo alemán, en la filosofía idealista kantiana y hegeliana. Aunque, como ya señalamos recién, en la Edad Media, en la Edad Antigua y en la Edad Media, había posturas en tal sentido. Es decir, se sostuvieron tesis retributivas, como la de Aristóteles. ¿Bien? Pero lo cierto es que, como les puse ahí, Kant y Hegel mantuvieron fueron los principales exponentes en el siglo XIX de estas teorías retributivas o absolutas. Básicamente, la concepción retributiva del castigo está integrada, no es una categoría homogénea, está integrada por diversas corrientes y por diversas posturas, por tesis muy diversas, ¿bien? Pero estas ideas que yo les he colocado en el PowerPoint son las ideas centrales, las ideas comunes que tienen todas las tesis retributivas. Que es que la pena, la finalidad que tiene es reponer el mal causado por el ofensor. Reponer el mal causado por el ofensor. ¿Bien? ¿Para qué? Para restablecer el valor justicia que ha sido vulnerado por la conducta del delincuente. Es decir, reponer el mal causado por el ofensor para restablecer el valor justicia. Sin tener en cuenta, y esto es muy importante, sin tener en cuenta criterios de prevención general y criterios de prevención especial. ¿Sí? Para estas tesis, retributivas o absolutas, el castigo no tiene criterios de prevención general y especial, no tiene criterios de utilidad, no tiene utilidad o finalidad social, es decir,
No hay criterios de prevención ni general ni especial para legitimar el castigo, para legitimar la aplicación de la pena, sino que lo único que fundamenta la pena es la transgresión de una norma por parte del delincuente y la imposición de un mal, que es la pena, por haber cometido un delito. Es decir, reponer el mal causado por el delincuente para restablecer el valor justicia que ha sido puesta en tela de juicio. ¿Se entiende? Con la imposición de una pena no percibo ninguna utilidad, ninguna finalidad social, ningún criterio de prevención. No pongo la pena para intimidar a la sociedad, ni pongo la pena para evitar que el delincuente vuelva a delinquir. No tiene, no percibe, para estas teorías no existe, la pena no tiene finalidades preventivos generales, ni preventivos especiales, ni percibe una utilidad social, nada. La pena se impone al delincuente para reponer el mal que ha causado y restablecer el valor justicia. ¿Sí? Es decir, eh, hay una Doctor, transgresión de una norma y se impone la pena por haber cometido ese mal para reponer el mal causado. ¿Sí? En doctor, este mil disculpas. sentido, sí, Mil disculpas que le corte, Johan Larrea. Entonces, en este sentido, la teoría retributiva tendría más, o bueno, lo que yo entiendo básicamente por el concepto que nos está indicando, la finalidad que sería salvaguardar los fines del Estado con la finalidad de que no se ponga en tela de juicio el poder punitivo del mismo o el ordenamiento social que tienen al interior de un determinado territorio. va por ahí. Cuando expliquemos la teoría de Hegel, se va a dar cuenta que sí, que lo que apuntan es eso, es a mantener el orden social vigente, el ordenamiento jurídico. Es lo único que apunta la pena, digamos. Va por ahí por lo que dice usted. Efectivamente es así. Ellos dicen que la pena igualmente debe aplicarse aunque no tenga utilidad social. La pena igual debe aplicarse aunque no tenga utilidad social, aunque no sirva para nada desde el punto de vista social. Bien, aunque no se logre ningún efecto intimidatorio en la sociedad, aunque no exista riesgo de reincidencia del delincuente, reitero, no aplican criterios de prevención general y especial. El fin perseguido por la pena no es otro que la retribución, y allí se agota la finalidad de la pena, en la retribución. Bien, por eso dicen que el mal nunca, nunca, el mal causado por el delincuente, por el delito, nunca debe quedar sin castigo, y el culpable debe encontrar siempre en la pena su merecido. Bien, esto es fundado obviamente en razones éticas, jurídicas y religiosas, ¿no? Eh, por eso se habla, cuando se habla de estas teorías, del ojo por ojo, del mal por mal. Pero fíjense, el mal nunca debe quedar sin castigo y siempre el culpable debe encontrarle su merecido para restablecer el valor justicia. ¿Bien? Aunque no tenga utilidad social, aunque en el caso concreto la pena no tenga ninguna utilidad social ni ningún criterio de prevención general y prevención especial. Igualmente ellos dicen que el mal no debe quedar sin castigo y siempre debe aplicarse una pena. ¿Ven? Porque no tienen en cuenta una finalidad o utilidad social ni criterio de prevención general o prevención especial. Dentro de las teorías retribucionistas o absolutas, la, la más importante, hay dos variantes muy importantes. Ya no sé quién es el compañero que hizo la pregunta recién. Cuando termine de explicar Kant y Hegel, volvemos con su pregunta para ver si con el avance pude responderla y debatimos sobre las teorías. Bueno, dentro del retribucionismo existen dos grandes corrientes: el retribucionismo moral de Kant y el retribucionismo jurídico-lógico, que lo vamos a ver enseguida, de Hegel. ¿Sí? Kant le otorga a la pena un fundamento ético.
bien, le otorga a la pena un fundamento ético. La persona siempre ha de ser considerada un fin en sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para entender la filosofía kantiana es preciso que acudamos al concepto que para Kant tenía la dignidad humana. ¿Y qué decía Kant? Básicamente que la dignidad humana implica el absoluto respeto por la persona, lo cual quiere decir que la persona siempre ha de ser tratada como un fin en sí misma y nunca la persona puede ser instrumentalizada en beneficio de la sociedad, en beneficio de finalidades sociales. ¿Sí? Nunca la persona puede ser instrumentalizada, ser utilizada como un medio para otro fin. No puedo instrumentalizar a la persona para lograr algún tipo de finalidad o utilidad social, porque la persona, con el concepto de dignidad del que parte Kant, es un fin en sí mismo. ¿Bien? Y siempre debe ser tratada como un fin en sí mismo. La pena no puede ser impuesta como un medio para procurar a otros bienestar, debe ser impuesta simplemente por el hecho de haber delito. La ley penal se presenta como un imperativo categórico, sostiene Kant, es decir, como una exigencia incondicionada de justicia, libre de toda consideración utilitaria. Bien, una exigencia incondicionada de justicia. Se le coloca una pena a una persona por el hecho de haber delinquido, porque el mal nunca puede quedar sin castigo. Bien, y siempre en la pena el culpable debe encontrar su menes para restablecer el valor de justicia. Bien. Por otro lado, tenemos el retribucionismo jurídico o lógico de Hegel. Ambas posturas parten de estas ideas centrales que yo expliqué al inicio. Todas las teorías retributivas persiguen estas ideas o sostienen estas ideas. Nada más que hay dos variantes, la variante moral de Kant y la variante jurídica o lógica de Hegel. Bueno, por su parte, Hegel, en su retribucionismo lógico o jurídico, sostiene que el carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad, y acaba muy vinculado con la pregunta que hacía el compañero, el carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la voluntad general, la vigencia de la voluntad general, que resulta ser negada, que resulta ser puesta en tela de juicio por la voluntad del delincuente con su conducta delictiva. Entonces, ¿qué dice él? Si la voluntad general, que es el ordenamiento jurídico, es negada por la voluntad del delincuente a través de su conducta delictiva, vamos a tener que negar a través de la pena la voluntad del delincuente, ¿sí? Para que surja nuevamente la afirmación de la vigencia de la voluntad general, ¿sí? Para restablecer la voluntad general que fue negada por la voluntad del delincuente. ¿Se entiende? Entonces Kant, Hegel, habla de la negación de la negación. El delito, el delincuente con su conducta niega la voluntad general, niega la existencia del ordenamiento jurídico, niega la existencia de la norma. La pena, lo que viene a hacer es de alguna manera aniquilar y negar la existencia del delito, a negar la voluntad del delincuente. ¿Para qué? La negación de la negación, tesis, antítesis, síntesis. El delincuente, con su conducta, niega la voluntad general, el ordenamiento jurídico, la norma. La pena lo que viene a hacer es a negar la voluntad del delincuente, negación de la negación, tesis y antítesis, lo que nos lleva a la tesis, ¿sí? Que es el restablecimiento de la voluntad general que ha sido perjudicada, digamos, o alterada por la conducta del delincuente. ¿Se entiende?
Por eso, en este contexto, se entiende la frase de Hegel en donde dice que la pena honra al delincuente como sujeto racional. ¿Bien? Algunos autores afirman que la tesis hegeliana sigue viva en la actualidad a través de la estructura en clave de funcionalismo radical de Jacobs. Cuando ya vamos a ver más adelante la teoría de Jacobs, que sostiene la prevención general positiva. Jacobs, a diferencia de Roxin dice que la finalidad del derecho penal es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Por el contrario, en una eterna discusión entre Jacobs y Roxin, Jacobs dice que la finalidad del derecho penal no es la protección de bienes jurídicos, sino que es mantener la vigencia de la norma. Bien, vamos a ver que el funcionalismo radical de Jacobs, la estructura funcionalista de Jacobs, toma como base esta teoría de Hegel, estas bases hegelianas. Nada más que Hegel hablaba de que la pena lo que hace es restablecer la voluntad general, es restablecer la vigencia de la voluntad general, y Jacobs nos va a hablar de restablecer o mantener la vigencia de la norma. Bien, pero tiene muchísimos puntos de contacto la prevención general positiva y Jacobs, que vamos a ver más adelante, mañana, con esta tesis hegeliana. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre Kant y Hegel? Ambas comparten todas las ideas que ya les dije al inicio, esta visión retribucionista de la pena, pero para Kant el objetivo de la pena era restablecer el valor justicia. Bien, era la imposición de un mal para restablecer el valor justicia, que fue, digamos, negado por el delincuente. En cambio, para Hegel hay una doble finalidad de la pena: restablecer el orden jurídico, restablecer la vigencia de la voluntad general del orden jurídico y volver al estatus personal del delincuente que lo ha perdido. Por eso dice que la pena honra al delincuente como sujeto racional. Bien, que esto también habla un poco después el estatus de persona y no persona, Jacobs, como vamos a ver mañana. Bien. Bueno, ¿cuáles son las críticas? ¿Cuáles son un poco las críticas que se le hace a las teorías retribucionistas? Roxin sostiene que la teoría de la retribución, las teorías de la retribución ya no pueden sostenerse en la actualidad desde el punto de vista científico, porque para Roxin la finalidad del derecho penal, como les dije recién, consiste en la protección de bienes jurídicos. Entonces, él entiende que no está permitido, para cumplir esa finalidad, la protección de bienes jurídicos, no está permitido servirse de una pena que prescinda de manera expresa de finalidades sociales. Él rechaza toda concepción de la pena que prescinda de finalidades o de utilidades sociales. Y también otra crítica que él hace es que dice, miren, la idea de retribución exige también una pena allí donde sobre la base de protección de bienes jurídicos no sería necesario. Es decir, Roxin, teniendo en cuenta que él estructura toda su teoría, teniendo en cuenta que para él la finalidad del derecho penal es la exclusiva protección de bienes jurídicos, entiende que la tesis retribucionista es incompatible con esta postura. ¿Bien? Porque incluso siempre para esta teoría va a ser necesaria una pena, siempre. Y muchas veces eso puede ser incompatible con la exclusiva protección de bienes jurídicos que persigue el derecho penal. En este sentido, también Mirpuch le hace una crítica a la teoría de la retribución y dice, mire, resultan incompatibles con la idea de justicia absoluta, que son las teorías de la retribución que acabamos de ver, porque hay un caso, que yo recién, cuando expliqué lo de Kant,
me olvidé, no sé si conocen, Kant decía, imagínense hasta dónde llega esta idea de justicia absoluta y de retribución. Kant decía que aunque desaparezca el mundo y quede solamente un delincuente en la tierra, hay que igual ponerle la pena. Porque no importa que no tenga ninguna utilidad social, prevención general, no importa, no sirva para nada. ¿Sí? Aunque quede una persona en el mundo, ¿sí? Ese delincuente igual hay que ponerle la pena, por una cuestión de imperativo categórico, ¿sí? Por eso Mir Puig dice que resultan incompatibles con la idea de justicia absoluta instituciones como la libertad condicional, la prescripción, la amnistía, el indulto. ¿Cómo sería compatible la prescripción? Fíjense lo que decían acá. Fíjense, el mal no debe quedar sin castigo. ¿Cómo compatibilizamos esa idea de justicia absoluta con la prescripción? Con la amnistía, con el indulto, con la suspensión de juicio a prueba, con la libertad condicional. Serían incompatibles con estas instituciones que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Fíjense otra de las críticas, sostienen una función, restablecer el valor justicia, restablecer la vigencia de la norma, pero no persiguen finalidad alguna con la aplicación de una pena. Es decir, una de las críticas que se le hace, vinculada con la crítica de Roxin, es que es incompatible, es que no puede sostenerse en la actualidad una teoría de la pena estrictamente retribucionista que no persiga, por lo tanto, ningún tipo de finalidad o utilidad social. Hay que darle una utilidad o una finalidad social a la pena. Es inconcebible justificar una pena estatal por el solo hecho de la retribución, por el solo hecho de aplicar un mal por el mal causado por el delincuente. Bien. Bueno, en este contexto, lo cierto es que más allá de todas las críticas, debemos reconocerle el enorme avance que supuso para la época estas teorías de la retribución, sobre todo con los aportes de Kant, en donde, recuerden, reinaba el terror penal, reinaba la Inquisición, ¿sí? ¿Y por qué supuso, más allá de las críticas, hay que ir al contexto de estos pensamientos rígidos de la época? Y si nos retrotraemos a la época, supuso un enorme avance. ¿Por qué? Porque concibieron a la pena, en el marco de un Estado de Derecho, bajo los principios de proporcionalidad y culpabilidad, concibieron a la pena justamente como una reacción proporcional al delito cometido. Bien, estableciendo un límite al poder punitivo del Estado, un límite a la pretensión punitiva del Estado, con base en el principio de culpabilidad por el hecho. Recuerden que en el siglo XVIII y siglo XIX, en la época de la Ilustración, como vimos ayer, en donde se empieza a construir este Estado liberal de derecho, un derecho penal liberal, los límites al poder punitivo, etcétera, etcétera, empiezan a surgir, aquí nace la ciencia penal moderna tal como la conocemos hoy, y empiezan a surgir una serie de principios limitadores del poder punitivo del Estado. El principio de legalidad de la mano de Feuerbach, el principio de bien jurídico de la mano de Birnbaum, y el principio de proporcionalidad, el principio de culpabilidad y el principio de responsabilidad individual surge de la mano, sobre todo, de los aportes de Kant. Por eso, más allá de las críticas que se le puede hacer a las teorías retribucionistas, a secas, rígidas, como esta que estamos viendo, lo cierto es que para la época, supusieron un límite a la pretensión punitiva del Estado. Porque vinieron y dijeron, mire, la imposición de una pena por el comportamiento realizado, como retribución por ese comportamiento realizado, yo estoy retribuyendo lo que usted hizo. Por lo tanto, yo tengo que vincular la cantidad de castigo con la cantidad de mal causado por el delito.
y por lo tanto se debe proporcionar una explicación a la necesidad de limitar los excesos del poder punitivo de la Inquisición, del antiguo régimen. Bien, por eso, reitero, más allá de las críticas, en la época supuso un enorme avance en el contexto del derecho penal liberal, limita el poder punitivo del Estado, porque dijeron, reitero, tenemos que vincular la cantidad de mal causado con el castigo que te voy a imponer, lo cual quiere decir que entre la pena que te impongo tiene que tener proporcionalidad con el delito que cometiste. ¿Bien? Y eso supuso un gran avance para la época. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé el compañero que preguntó recién, no sé si quedó contestada la pregunta o si quiere hacer alguna consideración, alguna observación. Doctor, buenas noches. Sí, exactamente. Yo creo que con esto comprendo más cuál era la filosofía que tenían en ese entonces, ¿no? Pero Doc, esto va muy de la mano con lo que conocemos como el contrato social o pacto social, ¿verdad? Ya que el fin es restaurar el pacto social o el contrato social dañado de estas penas, o sería de esa manera que se ve por parte de estas filosofías. Actualmente yo considero que aún vivimos en un tema así, ya que con la persecución que hace el Ministerio Público muchas veces aquí en Bolivia, es una persecución buscando reparar el daño que se ha causado en contra del Estado y no tanto así en el bien jurídico protegido que se busca defender de la víctima. En ese sentido, yo considero que también las penas lo que buscan sería restablecer el ordenamiento jurídico que el delincuente ha dañado con su actividad. Yo voy muy de la mano con esto, ya que considero que actualmente aún, aunque no lo creamos así con todas las normativas positivizadas que se encuentran, aún vivimos en un pacto social todos como sociedad, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Johannes Larrea, doctor. Muchas gracias por su aporte. Sí, coincido con las apreciaciones que ha hecho. Por supuesto, por eso les dije que lo que vimos en la primera parte de la asignatura, el lunes y martes, está muy vinculado también, íntimamente vinculado con todo lo que estamos viendo. Es correcto, como usted dice, las teorías retribucionistas en sus concepciones originarias, que es la que estamos viendo en el marco de la ciencia penal moderna de Kant y Hegel, porque hay posturas retribucionistas modernas que siguen estos postulados con algunas modificaciones, ¿no? Pero en sus versiones originarias, que es las que estamos viendo de Kant y Hegel, obviamente usted lo sitúa muy bien desde el punto de vista histórico. Es decir, esto se sitúa, como recién también lo dije yo, en el marco de la Ilustración, en el marco del nacimiento del Estado de Derecho, en el marco del nacimiento del derecho penal liberal y los límites al poder punitivo del Estado. De manera que estamos en el contexto del contrato o pacto social. Y recuerden que en esta época, el delincuente, ¿quién era? El delincuente era el hombre libre que había violado el contrato. Bien, y como hiciste mal uso de tu libertad, como vos eras libre para motivarte en favor del ordenamiento jurídico y usaste mal esa libertad, pudiste haber actuado de otro modo, conforme al ordenamiento, y decidiste no hacerlo y violaste la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, haciendo mal uso de esa libertad, pues bueno, ese hombre libre que ha violado el contrato es un delincuente al cual se le debe imponer este mal. ¿Sí? Que es una postura retribucionista. ¿Para qué? Para restablecer ese valor justicia, para restablecer ese ordenamiento jurídico, para restablecer la voluntad general. ¿Cuál era la voluntad general? Lo que dijo recién el compañero, el contrato social. Bien, que se había puesto en tela de juicio, se había vulnerado, digamos, a través de la conducta de este hombre libre que había violado el contrato. ¿Bien? Así que muy buena le agradezco su aporte, su pregunta, muy buena la conexión, digamos, que hizo esto, que hizo, que hizo en vinculación con los conceptos que vimos el día lunes.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna apreciación sobre estas teorías, sobre las críticas, qué opinan sobre esto de lo que dice Puig. Bueno, esto sería incompatible con la prescripción, con la amnistía, con el indulto. Consideran que si viene Kant no se lo puede condenar porque pasaron 30 años y prescribió. Se le pararían los pelos. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Alguien que quiera opinar, que quiera decir algo? Doctor, yo tengo una apreciación respecto a lo que mencionó de Hegel con la negación de la negación y que posteriormente se utilizó por Jacobs, ¿verdad? Principalmente también con su teoría del derecho penal del enemigo. Sí, tal vez Jacobs con su vertiente, lo que él propone la vigencia de la norma, se podría considerar tal vez un neo-retribucionismo de nuestra época moderna. Sí. Efectivamente. Es una suerte, si se quiere, de neo-retribucionismo. Sí, yo coincido con eso. Sí. Está bien, doctor, gracias. Ya lo vamos a ver el día de mañana con la prevención general positiva de Jacobs, en donde él toma mucho de Hegel, de esta base hegeliana, para construir en el marco de su estructura funcionalista radical, toma mucho de esto para construir su base teórica. Y bueno, el derecho penal del enemigo también tiene mucho que ver con esto. Un derecho penal del enemigo, un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo. El enemigo es un no persona. Miren qué puntos de contacto tiene esto con Hegel, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario vinculado con la realidad de su país, vinculado con lo que está pasando en Bolivia? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Tomando en cuenta, lógicamente, el derecho va evolucionando y progresando como tal. Si bien existen diversas teorías que las estamos viendo, ya sea como Hegel y Kant, y tomando en cuenta que existen diversas finalidades del derecho penal, ya sea como, no sé, la prevención general, la prevención especial, la retribución como tal nos explicaba, también existe acerca la finalidad de la reinserción social, que quizá la toquemos un poco más adelante. Vamos a ver más adelante en las teorías relativas, preventivas o consecuencialistas. Ah, ya, perfecto. Justamente mi duda era acerca de eso, si realmente se puede idealizar como tal una reinserción social, porque, por ejemplo, acá la realidad boliviana es un poco complicada por el tema de que una vez que ya has cometido un delito, la sociedad te tacha, en un término vulgar, por así decirlo, de delincuente. Por ende, es sumamente complicado que el delincuente que tiene toda la disposición de volverse a reinsertar en la sociedad cumpla dicha finalidad. Entonces, no sé si es posible como tal o si la dicha finalidad, que es un poco más moderna, se puede cumplir o se tendría que hacer un estudio sociológico como tal para que realmente las personas o sobre todo la víctima que ha sufrido el daño cometido pueda tener esa disposición de que un delincuente pueda reinsertarse a la sociedad como tal. Porque como le digo, es muy complicado porque ya se le genera ese tipo de tacha, ese tipo de rechazo como tal. Es por eso que en ciertas circunstancias, por ejemplo, en un caso, una persona que ha cometido un delito de hurto, por lo general le prohíben trabajar en la misma empresa, es más, se le crean antecedentes penales y es un poco excluida como tal para poder reinsertarse a la sociedad. Entonces no sé qué tan factible sea en nuestra realidad dicha finalidad de la pena. Bueno, muchas gracias por su pregunta y por su observación. Mire, nosotros a lo largo de hoy y mañana vamos a ver diversas teorías sobre los fundamentos, la función y la finalidad de la pena estatal. Hemos comenzado con las teorías retribucionistas absolutas, pero a partir de lo que sigue de la clase, ya vamos a empezar a ver otras teorías como las teorías preventivas, en donde está la prevención general, la prevención especial positiva, que es la resocialización, etcétera, etcétera. O sea que lo vamos a ver con mayor detalle.
y esto va a ser por supuesto objeto de discusión y debate en la clase práctica que tenemos el día lunes sobre la cárcel, específicamente. Pero ¿cuál sería su pregunta? Que si como tal la reinserción social se puede cumplir como finalidad de la pena. Bueno, miren, como le digo, lo vamos a ir trabajando a lo largo de la clase de hoy, a lo largo de la clase de mañana, y es un tema que va a ser debatido el día lunes en la clase práctica. Si a modo de adelanto, a modo de spoiler, digamos, yo le diría, bueno, mire, la teoría de la prevención especial positiva en su faceta de resocialización, como dice el profesor Parma, como dice Zaffaroni, como dice Muñoz Conde, todas las tesis de la reeducación, la resocialización, la readaptación, han fracasado. Zaffaroni dice que pretender que un delincuente se resocialice dentro de 4 paredes, fuera de la sociedad, es como pretender enseñarle a jugar al fútbol a una persona dentro de un ascensor o a nadar en una piscina sin agua. ¿Bien? Las teorías de la resocialización, si bien tienen alcance mayoritario en los tratados internacionales, en las legislaciones de ejecución penal de los países de nuestra región, lo cierto es que es papel mojado, tiene un divorcio muy grande con la práctica, la letra de la ley, letra muerta. ¿Bien? Todas las leyes de ejecución penal comienzan en su artículo 1 hablando que la pena tendrá por finalidad la resocialización, pero lo cierto es que hay un divorcio muy grande entre lo que dice la ley y lo que después termina pasando en las cárceles del infierno que tenemos en Latinoamérica. Por eso yo para la clase práctica del lunes he decidido trabajar sobre la cárcel. Bien, y les he dejado 3 videos muy cortitos para que ustedes vean sobre la cárcel. Uno es un video sobre la emergencia carcelaria de Colombia y otro es un video sobre una cárcel, la cárcel de San Martín de Buenos Aires, de Argentina. Y después otro un video sobre una cárcel que se llama Punta de Rieles de Uruguay, que bueno, una visión más esperanzadora de lo que estamos viviendo en la región. Pero si le tengo que dar una respuesta ahora, aunque como le digo va a ser objeto de explicación y de debate el día lunes, yo le diría que sí, que las teorías de que la resocialización como tal, como finalidad de la pena, ha mostrado su fracaso en la práctica carcelaria cotidiana de los sistemas de la región. No sé si le contesté a la pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien. No, pues. Bueno, vamos a hacer un receso. ¿Alguien que se haya incorporado tarde y que me quiera dar el presente? Buenas noches, doctor. Sí, yo me incorporé un poco tarde. Dígame el nombre, espere. Martín Vargas Parra. Espere. Doctor Adolfo Laruta, doctor. Sí, ahí voy. ¿Quién? Vargas Parra, Martín Vargas Parra. Parra, bien. ¿Y alguien más? Muchas gracias. Adolfo Laruta, doctor. Sí, doctor. Laruta, Adolfo Laruta. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, Magno Alberto Choque Tijuana. Bien. Magno Alberto Choque Tijuana. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Bueno, vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso de